por Hoy Ávila. Luis Sánchez. Y hasta las 2 en punto nos toca a nosotros, a las emisoras locales y provinciales de la cadena SER, acompañarles, en este caso desde aquí, desde Ávila, en el 94.2 FM. Estaremos en el sur de nuestra provincia con el grupo Artesón, que ha puesto una pica no en Flandes, pero sí en Calpe. Es la segunda exposición colectiva que este grupo artístico, que tiene su sede aquí en nuestra provincia, en San Esteban del Valle, organiza fuera de la provincia de Ávila y lo hace de nuevo en Valencia, en Calpe. Un proyecto que además va destinado todo el dinero que se recaude a los damnificados por la Dana. Ya hicieron algo parecido hace unos meses en la propia ciudad de Valencia. Ahora, en SER Ávila, nuestros pueblos, con la Diputación Provincial, haciendo provincia. Y hoy hacemos provincia fuera de nuestra provincia, porque el colectivo Artesón, este colectivo artístico que se ubica en el sur de la provincia, en el Valle del Tiétar, especialmente en San Esteban del Valle, por segunda vez sale para organizar, ha salido para organizar una exposición solidaria, Arte por la Dana. Ya lo hicieron hace unos meses en Valencia, para apoyar desde el punto de vista artístico y desde el mundo artístico a los damnificados por esos terribles sucesos que tuvieron lugar el pasado otoño en la comunidad valenciana. Y se ve que la experiencia fue bien porque han repetido. Y han repetido en la provincia de Alicante. Me parece que dije yo antes al principio del programa que íbamos a hablar a Calpe, que estaba en Valencia. Bueno, está en la comunidad valenciana, pero es en la provincia de Alicante. Y allí, en Calpe, hay abierta una nueva exposición, Arte Solidario por la Dana, concretamente en la Masía Casa Nova de Calpe, que está allí cerquita, me han dicho, del Peñón de Ifax. Bueno, para contarles toda esta historia tenemos dos invitados. Nos acompaña el presidente de Artesón, que es Miguel González. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Y está con nosotros la extensión de Artesón, digamos, en la Comunidad Valenciana y allí en Calpe, que es Luciano González. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días. Porque tú estás por allí, por tierras levantinas. Sí, yo estoy en Valencia y los proyectos que el Grupo Artesón desarrollamos aquí por esta comunidad, no solo estoy yo, hay dos miembros más, digamos que, como bien dice Miguel, el Grupo Artesón es bicéfalo. Hay una parte que está en el Valle del Tiétar, Arenas de San Pedro, San Esteban del Valle y Talavera de la Reina, y otra parte que estamos aquí en Valencia. Y esa parte valenciana, que parece que salió muy bien la experiencia que hicisteis en Valencia con aquella primera exposición, y habéis querido repetir, en este caso en la provincia de Alicante y en Calpe. Sí, la verdad es que fue muy gratificante. El daño que se ha causado aquí en diferentes poblaciones son muchos y van a tardar mucho tiempo en poderse recuperar, y siempre el arte ha querido ser solidario. En aquella ocasión, que fue durante el mes de diciembre, justo las Navidades, con la ayuda de la autoridad portuaria, la Asociación Aporten y también la Diputación de Valencia, junto con la Fundación Conesus, varias organizaciones importantes valencianas, nos apoyaron y colaboraron con nosotros, y la verdad es que fue un éxito de ventas, que era lo más importante. Y luego saber que todo ese dinero recaudado, que rondaron cerca de los 14.000 euros, fue destinado a las personas o colectivos más vulnerables dentro de los afectados por la Dana. Miguel, esa presencia de Ávila o de Artesón, digámoslo así, en Valencia, no solo a través de la organización de estas exposiciones, sino también con la presencia de vosotros, artistas abulenses por Valencia. Sí, bueno, quiero saludar a Luciano. Luciano, buenos días. Sé que estás ahí colaborando, ahí en Chiva, ahí en casa de una sobrina que sufrió ahí también todo el problema de la Dana, y te felicito por todo lo que estás haciendo, hermano. Uh-huh. Bueno, el Grupo Artesón, pues evidentemente nos informamos y estuvimos al corriente, y supimos también que allí había artistas, personas que tenían sus talleres en diferentes pueblos que se vieron afectados, pero además el grupo tiene una visión que piensa que el arte, una de las condiciones más importantes es la solidaridad, y es que en este mundo la cultura, el arte, la música y todo tiene que estar también al servicio de proyectar, es decir, todo
lo que es su espíritu, su forma, su esencia. Y nosotros, la primera exposición, como bien ha dicho Luciano, la hicimos en Valencia, en el edificio del reloj. Hubo cantidad de asociaciones del puerto de Valencia y todo lo que se movía allí, también por los artistas y Luciano González allí, todos los contactos que tenían, y siempre con el paraguas del Grupo Artesón, que nosotros desde aquí pues proyectando todo lo que suponen las exposiciones que llevamos aquí hechas. En Palacio llevamos 18 años, vamos este año por la 18ª edición, y en el Palacio y en el Hospital de San Andrés por la 10ª. Artistas de Ávila somos 8, hay 5 pintores, hay una fotógrafa y 2 escultores. Son de Arenas, de Montbeltrán y de San Esteban del Valle, Luciano y yo. Es decir, que es una representación de Ávila, y también yo creo que en estas fechas ahí ha habido mucho, porque está la zona de Benidorm, Altea, Calpe, Javia, toda esa zona, Moraira, todo tiene mucha visita de abulenses y demás. En fin, que creo que habrá tenido bastante, y de hecho hay bastantes visitas, ya no di a Luciano, que dio un número de visitas muy importante, y también un número de venta también muy importante. Ya saben, yo casi el 50% de las obras. Teníamos un poquito siempre las segundas partes, como bien ha dicho mi hermano, en algunas ocasiones son siempre un poco más difíciles, pero en este caso se ve que cuando hay calidad, cuando hay buen trabajo, eficiencia, y la gente, y encima todo va para la solidaridad, pues se produce la magia de que la gente da ese paso y adquiere obras que tienen valor, un significado, y va a ser una compañía, además un recuerdo de ayuda a ese gran problema de la Dana Valenciana. Y de verdad es que es un círculo muy brillante y muy importante lo que se está cumpliendo. La exposición se inauguró el pasado 11 de abril, justo antes de Semana Santa. Está previsto su cierre hasta el 10 de mayo, es decir, prácticamente va a estar un mes en la Masía Casanova, en Calpe, allí cerquita del Peñón de Fach. Y Luciano, por lo que nos dice Miguel, la cosa funciona bien. Sí, no quiero olvidarme de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Calpe, de su concejal Guillermo Sendra, que es el que ha puesto la carne en el asador para llevar esta exposición a su municipio. Él está haciendo una apuesta muy grande por el arte en la localidad de Calpe, lo quiere convertir en un referente artístico, y él tuvo la gentileza de venir a la exposición de Valencia y ver lo que allí había. El resultado tan bueno que tenía nos creó la ilusión y las ganas de venir aquí en Calpe. La Masía Casanova es un sitio privilegiado porque es una casa antigua, reconstruida, se convierte en un centro de eventos universitarios, que a veces alojan congresos de la Universidad de Alicante y de otros estamentos privados que pueden hacer allí eventos o encuentros dentro de este espacio. Y luego también es un espacio espectacular, porque está justo a 1 kilómetro de lo que es el centro de Calpe, en una montañita de donde se divisa toda la playa, todo el Peñón de Fach. Para resumir un poquito, la exposición, como bien ha comentado Miguel, yo creo que vamos por el 40% de las obras vendidas. Hace 2 semanas que empezó, va a estar otras 2 semanas más. En días de Semana Santa ha estado cerrada, pero ahora empieza... cuando son fechas importantes está cerrada la sala, pero bueno, ha estado abierta el sábado, estuvo domingo y lunes cerrado, y ahora se podrá visitar de lunes a sábado, de mañana y de tarde, ¿vale? Es un horario bastante amplio, y bueno, y animar mucho a la gente que venga, que lo visite, primero por la calidad de las obras. No quiero alargarme más, pero sí felicitar la predisposición de los 49 artistas que participan. En la Dana de Valencia fueron 70. ¿Y por qué el Grupo Artesón cogió con tanta ilusión y gana este proyecto? Porque los 70 artistas que participaron con 90 obras, todos se quedaron encantados del proyecto. Ahí se vendió el 80% de la exposición. Aquí vamos por el 40 y estos 47, la ilusión y las ganas que lo ponen. Primero, donar, y segundo, que la donación a través de la asociación Aporten, que quiero aquí también felicitarles y agradecerles su apoyo. Es una asociación del Puerto de Valencia que se encarga de recaudar los fondos y de destinarlos
pero se lo destinan a las personas, a grupos más necesitados. Sabemos que todo lo que se recaudó en la exposición de Valencia fue destinado a un centro ocupacional por el tema de una caldera de calefacción que se había estropeado, y luego también una cama, pues estas camas especiales que hay y tal, importante también para un centro de autismo, de personas con problemas mentales, y materiales para estos centros. Sabemos que se destina a las personas más vulnerables, a la gente más necesitada, y eso la verdad es que nos llena de satisfacción, ilusión. Aparte, quien compra obra de arte se convierte en adquirir algo con un buen fin, y encima de tener obras a un precio muy interesante, se baja de su precio y bueno, se ayuda coleccionando arte. Pues esta aportación de Ávila a través del arte para mostrarse solidario con los damnificados por la Dana, con esta exposición que estará abierta hasta mayo en Calpe, con el colectivo Artesón, este colectivo artístico de nuestra provincia. Luciano González, gracias por acompañarnos, un saludo. Muy buenos días, un saludo y gracias a vosotros por colaborar. Y Miguel, muchas gracias como siempre por acompañarnos y un saludo. Un saludo y gracias por dar difusión a todos estos movimientos.